Recap Blue, ¿cómo entender? A las 8 de la noche, 28 minutos, saludamos a Catherine Miranda, es representante de la Cámara y denunció en las últimas horas que la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos con el Estado colombiano. Representante, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Usted hace esta denuncia hace alrededor de 24 horas. ¿Ha recibido alguna explicación, alguna respuesta del ministro de Salud frente a esta denuncia? Silvia, muy buenas noches. Un saludo a Lucas y a todos los oyentes. No, efectivamente no hemos recibido ninguna respuesta por parte del ministro. Nosotros presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar. Esto no es un delito, para nada, pero sí es un nepotismo y es algo que antes se criticaba en los gobiernos anteriores y hoy parece que es una normalidad en el gobierno de Gustavo Petro. Sí, mire, quiero preguntarle, para que además la gente entienda sobre su denuncia, estos contratos se han hecho a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque hace algunas semanas la propia Contraloría y las autoridades denunciaban una cantidad de contratos o corbata que se hicieron antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, pero los contratos fueron en ese periodo del mes de enero o han sido contratos periódicamente que se han dado desde que arrancó el gobierno. No, han sido contratos desde que inició el gobierno nacional. Hablamos de los sobrinos, de su cuñada, de su hermano, de su esposa, de su hijo, de su hijastro. O sea, en estos momentos tiene 7 personas de su núcleo familiar contratados con el Estado colombiano y el total de los contratos que se ha tenido desde el 2022, desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia, superan los 3.200 millones de pesos. Representante, este programa se llama Recap. No sé si nos puede ayudar a hacer un recap de su denuncia, de cuáles son los contratos que usted está denunciando, porque como usted lo decía, están allí sobrinos, hay incluso creo que un hermano del ministro de Salud. La propia esposa y un hijastro, sí, ¿no? Sí, así es. Mire, le voy a poner el ejemplo. Sebastián Jaramillo Berrocal, que es su sobrino, tiene un contrato por 72 millones de pesos, lo que se le ha sumado en contratos. Su hijastro, Sebastián Laverde, 96 millones de pesos. Acordémonos que él está ahorita en la ADRES. Entonces, el ministro, frente a la cartera de salud, su esposa Beatriz Eugenia como superintendente de salud y su hijastro Sebastián Laverde en la ADRES, o sea, toda la familia allí. Alejandro Jaramillo Gómez, más de 720 millones de pesos y él en este momento se encuentra como director de ProColombia en Reino Unido y es más o menos lo que se está vengando. Su cuñada, María Clara Berrocal, 390 millones de pesos. Su otro sobrino, Camilo Jaramillo Berrocal, más de 1.400 millones de pesos, con el agravante de que este último, Camilo Jaramillo, fue imputado por la Fiscalía por el caso de Odebrecht y de hecho estuvo sancionado 6 meses por la Procuraduría para contratar. Sí. Su hermano también tiene un contrato hasta ahora de 38.500.000 en este momento. Representante, dentro de lo que usted ha podido indagar todos estos contratos, porque aquí en Colombia pues tenemos personas que durante mucho tiempo tienen contratos sin importar el gobierno, es decir, pueden venir siendo contratistas desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pasaron por el gobierno de Iván Duque. ¿Usted tiene identificado todo esto comienza una vez arranca el gobierno del presidente Petro o hay alguno que venga con contratos desde antes? Hay 2 que vienen con contratos desde antes. Alejandro Jaramillo venía con que es su hijo, solo que ahora, gracias al gobierno de Gustavo Petro, llegó a la dirección efectivamente de ProColombia en el Reino Unido. El salto fue abismal. Y otro es Camilo Jaramillo Berrocal, quien está cuestionado por el tema de Odebrecht, que claramente venía desde el gobierno Santos. Y aquí usted decía, esto no es un delito, lo primero que usted aclara es eso, estamos hablando más bien de un caso de nepotismo, pero usted ha pedido a las autoridades, no sé, a la Procuraduría o a la Contraloría, a abrir algún tipo de investigación.
Sí, sin lugar a dudas, nosotros remitimos esta investigación a la Procuraduría y a la Contraloría para que efectivamente se establezca si hay algún tipo de irregularidad, no solamente digamos, con estas personas, sino en la contratación que tuvieron de ellos. Si se tuvo en cuenta efectivamente si hubo un tráfico de influencias o algo por el estilo. Representante, me gustaría ahondar tal vez en el caso que usted estaba comentando de la ADRES, porque pues finalmente el ministro de Salud es casi que, no sé si por así decirlo, pero el jefe de quienes trabajan allí en la ADRES. ¿Quién es el que estaba teniendo un contrato en la ADRES, que es la administradora de recursos del Sistema General en Salud? Su hijastro. Su hijastro tiene 2 contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos. Causa muchísima alerta porque es que uno de los contratos que tiene la ADRES fueron 12.670.000 por 70 días de trabajo nada más. Claro, 8:34 p.m. Es una denuncia grave. Representante, hay un grupo de congresistas encabezado por una colega suya, la representante Jennifer Pedraza, que han citado una moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la muerte del pequeño Kevin Acosta la semana pasada. Y usted decía, no es posible que estemos frente a la posibilidad de un clan familiar beneficiándose del Estado mientras los colombianos están muriéndose por falta de medicamentos y por una crisis en el sector de la salud sin precedentes. Esto podría ser un agravante, esto también podría estar dentro de los motivos para llamar a moción de censura al ministro de Salud. Sin lugar a dudas, nosotros también firmamos la moción de censura porque es absolutamente evidente la responsabilidad del ministro Jaramillo en el colapso del sistema. Hoy el 52% de la población en Colombia está bajo EPS intervenidas por este gobierno. Además, recordemos cuando Gustavo Petro en su momento dijo que efectivamente todas estas EPS intervenidas iban a ser el primer modelo de la reforma a la salud. Yo fui una de las personas que me opuse completamente a la reforma a la salud presentada por el gobierno nacional porque era evidente que hoy el Estado colombiano, el gobierno nacional, no tenía la posibilidad de operar este tipo, digamos, esta cantidad de EPS, no podía asegurar realmente las citas, los tratamientos, los medicamentos. Nosotros hablamos con unos expertos en torno al sistema de salud, nos sentamos con la sociedad científica, con grupos de pacientes, etcétera, y todos coincidían en algo, que una reforma de esta magnitud por lo menos podía llegar a tardar entre 7 y 10 años su implementación para hacerla de manera adecuada y no generar la crisis que hoy estamos viviendo. Nosotros lo advertimos de todas las maneras posibles y el gobierno nacional creo que estaba pensando muchísimo más en un tema electoral, en el control del sistema y no pensando realmente en la salud de los colombianos. Hoy, lamentablemente, la historia y la realidad me da la razón y es por qué esa reforma a la salud no debía ser aprobada en el Congreso de la República. La están haciendo por la puerta de atrás, interviniendo EPS que hoy no tienen la capacidad de responderle a los colombianos. 8:37 p.m. El gobierno, sin embargo, una vez pasen estas elecciones legislativas del 8 de marzo, va a insistir con un recurso en esa reforma. La Cámara de Representantes ya una vez aprobó la reforma, no con su voto, pero sí con el de la mayoría. En Senado es donde tienen más dificultades. ¿Cuál va a ser su posición frente a este nuevo intento que está preparando el gobierno con esa reforma a la salud que ya se ha hundido 2 veces? Mira, yo estuve en la Comisión Séptima, hemos estado en las discusiones también de Senado, poniendo sobre la mesa nuestros argumentos de la inconveniencia de una reforma a la salud y siento que los congresistas tienen que ser responsables con su voto. No es posible que hoy tengamos el caso de la señora Cecilia, que minutos antes de morir grabó un video quejándose de que no se le estaban entregando los medicamentos para su hijo, que era una persona discapacitada, y al segundo vimos el video de cómo murió pidiendo los medicamentos. Creo que realmente lo que está haciendo el gobierno nacional con estas intervenciones es criminal,
es criminal, están jugando con la vida de los colombianos. Yo le quiero decir, por ejemplo, el tema de los niños con cáncer hoy, no tienen tratamiento, no tienen la posibilidad de acceder a los medicamentos. Y la respuesta cínica del ministro de Salud es como, igual se iban a morir, igual efectivamente la culpa era de la bicicleta, de la mamá. Entonces, acá hay una responsabilidad muy grande que tenemos en el Congreso de la República y yo genuinamente espero que los congresistas vean la situación que hoy están sufriendo los colombianos y nuevamente voten no a la reforma a la salud. Ya están las firmas para esa moción de censura contra el ministro, ¿y cuándo se haría? Tenemos que esperar el 16 de marzo que efectivamente ingresamos y una vez tiene la mesa directiva 8 días para fijar fecha. ¿Y usted cree que cuando al presidente Gustavo Petro le faltan ya tan pocos meses, tiene el sol a sus espaldas, el Congreso sí va a tomar algún tipo de decisión? Por primera vez, nunca una moción de censura ha fructificado, ha pasado adelante. El único ministro que se fue Guillermo Botero y ni siquiera pues se hizo el debate. Renunció antes de. Entonces, cuando falta tan poco tiempo, cuando la crisis está tan compleja, ¿usted sí cree que este modelo podría funcionar o esta iniciativa, esta moción? Es difícil, es muy difícil. Sin embargo, yo creo que nunca es tarde para hacer control político. Siempre el control político tiene que ser bienvenido y es una función de los congresistas. Pero también les recuerdo, Silvia, que yo presenté la moción de censura contra Karen Abudinen. Si bien la perdí porque no logré los votos necesarios, la ministra sí salió del cargo. Tal cual. Entonces, creo que es importante el debate, es importante el control político que se haga y es importante también, mostrar los argumentos sobre la mesa para que lo vea el país entero del por qué hoy Guillermo Alfonso Jaramillo, está acabando con el sistema de salud en Colombia. Claro, ya antes de despedirla, hay representantes, Lucas, que han hecho un trabajo muy juicioso haciendo denuncias. Jennifer Pedraza denunció nada más y nada menos que el escándalo de los títulos de la Fundación Universitaria San José. Representante, además de este tema de la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que usted dice, aquí no hay delito, pero sí hay nepotismo y sí es contrario definitivamente al discurso con el que se hicieron elegir, ¿ha encontrado algo más, algún otro ministro, alguna otra situación similar con otros funcionarios del gobierno? En los próximos días vamos a denunciar una situación muy delicada de la nueva EPS. Estamos recogiendo la última información, pero es una situación bastante delicada frente a... No, es que no puedo contar. Pero vamos a presentar una denuncia muy dura, porque estamos recogiendo la última información y esto es prácticamente un cartel lo que están haciendo en la nueva EPS. ¿Y están involucrados que el ministro de Salud? No, es una situación particular de la nueva EPS. Muy bien, pues apenas dé a conocer la denuncia y tenga todos los elementos, la volvemos a llamar aquí en Recap Blue para conocer de primera mano esa información. Gracias por estar con nosotros esta noche de martes. A usted, Silvia, Lucas, un abrazo.